Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar porque tengo aquí en el estudio al diputado federal por Morena, Juan Ramiro Robledo. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, gracias, buenas tardes, un saludo a todos, muy contento de estar aquí. Diputado, nos da mucho más gusto a nosotros, usted presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso Federal, que es una de las comisiones más relevantes. Justo antes de entrar al aire me decía la cantidad de iniciativas que traen pendientes ahí. Muchísimas. Todos los diputados y diputadas quisieran hacerle una modificación a la Constitución y le hemos faltado mucho al respeto a nuestra Constitución. Claro. Ya se desfiguró, con falta de técnica legislativa se han hecho modificaciones por todos lados. Hay que respetarla. Claro. Pero hay propuestas muy atendibles, muy entendidas, muy estudiadas que vale la pena considerar. En eso estamos, pero sí es la comisión con más trabajo en la Cámara de Diputados. Otra muy importante es la de presupuesto, pero esa tiene una jornada fuerte una vez al año. La de puntos constitucionales todos los días del año. Claro. Hay una reforma que está ahí en la que la oposición principalmente está poniendo la atención, que es la reforma político-electoral. Esta reforma en la cual pues ellos también quieren poner otra iniciativa sobre la mesa. Sin embargo, pues bueno, debe de haber ahí un equilibrio entre la propuesta que hay ya por parte del presidente de la República y la que está poniendo la oposición. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, el que le está poniendo mucha atención a la reforma electoral y quien la quiere y la propone y la proclama es el presidente. Es el presidente, claro. Hay algunas cosas fundamentales, hasta de modificaciones radicales. La oposición más bien quisiera que se quedaran las cosas como están, sobre todo porque la mayoría de los consejeros que fueron puestos por PRI y PAN hace años, pues son muy obsecuentes con unos y muy castigadores y punitivos con otros. Pero habrá algo de modificación. Cualquier reforma constitucional requiere un quórum que no tiene ningún partido, un quórum de votación que no tiene ningún partido. Entonces cualquier reforma a la Constitución tiene que salir por acuerdos políticos parlamentarios que son legítimos, que son viables, que se dan en todas partes del mundo. En México también. Cuando un partido se empeña en sacar una reforma por sí solo, pues quizás logre la mayoría, si se trata de una ley secundaria, pero ni así. En el esquema constitucional que tenemos de control de las leyes, la Suprema Corte dice lo último, la última palabra. En otros países no es así. Yo estoy estudiando al respecto para proclamar la supremacía legislativa, porque es un poder con mucha legitimidad. Si el presidente es votado por el 53%, bueno, pues el otro 47% también está representado en la Cámara de Diputados y en el Senado. La Corte no es un poder, Corte no es un poder constituyente. Los otros dos poderes son los que constituyen al poder judicial. Por eso es bueno que ellos se dediquen a revisar y ver los procedimientos legislativos y los procedimientos de accionar del Ejecutivo, pero no a decir la última palabra en todo. Cuidado con eso. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno de los jueces. Y te estoy proponiendo, como iniciativas personales, no me doy abasto con las de los demás, pero con un par de iniciativas que traigo, pues algunas ya muy perfiladas por escrito, para limitar un poco la suspensión en materia de amparo en ciertas áreas importantes para el desarrollo económico del país, como las áreas estratégicas o los bienes del dominio directo de la nación. Ahí me parece que los jueces de amparo deben ser muy cuidadosos para conceder la suspensión, porque paralizan la administración pública del gobierno en turno. No hablemos nada más de este, al rato habrá otro gobierno. Por ejemplo, en la capsulita que hace rato grabé para el segmento que se llama La Voz, me refería a la suspensión que le acaban de conceder a la empresa Iberdrola el día de ayer un juez de amparo. Ni siquiera en España le conceden las suspensiones así y tratan también a Iberdrola como aquí en México. Yo no sé qué le pasa a algunos jueces, salen de las escuelas particulares con la idea de que el interés particular es superior al interés social. Traigo esa idea y pronto la voy a... Que además es un poder poco revisado también, ¿no, licenciado? No rinden cuentas los señores jueces y los señores ministros de la Corte. No rinden cuentas a nadie. Los derechos humanos no entran en la Corte. Es decir, las resoluciones de la Comisión Nacional no pueden entrar a recomendar a la Corte. La materia laboral tampoco. Ellos no se someten a ningún otro tribunal, resuelven las cosas con sus empleados. Ni siquiera la auditoría de fiscalización del país se mete con el Poder Judicial. Necesitamos revisar ese esquema constitucional de fondo. Claro, que además la argumentación muchas veces de los temas que traen también no es explicable en algunas ocasiones. Bien, estoy leyendo un libro que se llama Contra el gobierno de los jueces, y en algunos países
el Poder Legislativo con una votación superior de 2/3 partes supera las resoluciones del Poder Judicial. En México la Constitución autoriza que el veto del presidente contra una ley también puede ser superado por el Congreso votando por las 2/3 partes. El presidente dice no acepto esa ley y no la promulgo. Si 2/3 partes de los diputados o los senadores repiten la votación, vale la ley, por ejemplo. Pero frente al Poder Judicial no. Hoy, en el esquema que tenemos, ellos dicen la última palabra en todo. Vacuna a ese señor, concede la suspensión a aquel, quita la partida a aquel, para el Tren Maya. ¿Quién gobierna? ¿Para qué son las elecciones? ¿Para qué se eligen diputados y senadores? ¿Para que dicten leyes? ¿Para qué se elige un presidente? ¿Para que ejecute actos de administración, actos de gobierno con base en las leyes? ¿Para qué hay elecciones si finalmente no son ni los diputados ni el presidente los que dicen la última palabra? ¿Quién tiene más legitimidad? ¿El origen democrático o la ilustración de las tesis y las teorías jurídicas del Poder Judicial? Ya son temas que sobrepasan, ¿no? Muy polémico, muy discutible. Lo que estoy diciendo puede generar todas las discusiones del mundo. Estoy consciente de eso, pero es la manera que tengo de pensar. Y regresando al tema de lo que es la reforma político-electoral, ¿qué va a pasar aquí? ¿Se va a conjuntar la idea que tiene el presidente de iniciativa que ya se envió? ¿Se va a conjuntar con lo que pide la oposición? En algunos aspectos sí, y es donde se abre la posibilidad de que haya reformas constitucionales. A ver, el presidente está proponiendo fundamentalmente acortar el órgano de autoridad electoral, igual que el tribunal. Está proponiendo elegirlos de una manera distinta, con voto directo. Está proponiendo recortarle el dinero a los partidos políticos. Está proponiendo que se elijan por listas de representación proporcional a los diputados y a los senadores en todos los estados. Sí, digamos que ahí se le da más fuerza a lo plurinominal que a lo... Es que todos los países del mundo tienen plurinominales y en Europa todos son plurinominales con excepción de Inglaterra. Claro. Todos son plurinominales, es decir, representación proporcional, que es una fórmula más justa para elegir asambleas. Claro. En América nada más Estados Unidos. Y que asegura la representatividad también. Sí, claro. En América nada más Estados Unidos tiene pura votación directa de mayoría relativa, nada más. Ni Canadá, 100% de representación proporcional. México, un 40%. Y de Guatemala para abajo... Todos los países tienen representación proporcional y en algunos pura representación proporcional, porque es más justo. Entonces eso no se quita, al revés se perfecciona. ¿Qué está proponiendo la oposición? Diversas cosas. ¿Qué puede salir? Bueno, no tanto poner la propuesta del presidente para discutirla y sobre esta votar sí o no, sino ver qué temas son coincidentes entre las 9 o 10 iniciativas de reforma electoral que hay ahora, y de los temas donde hay coincidencias, hacer un parlamento abierto que puede hacerse en el mes de agosto. ¿Funcionan los parlamentos abiertos para esto? Sí, porque son temas complicados. Se escucha otras voces, sale a la calle el Congreso, abre el oído, se atienden a expertos, pero desde luego que no son vinculatorios. El Parlamento abierto no puede tampoco decidir qué va a hacer. Ilustra, comenta, pero que tiene la responsabilidad de decidir pues, son los legisladores. Los legisladores, claro. Fueron electos. Entonces en eso estamos, Adrián, entonces va a salir. Fue turnada las reformas, la iniciativa del presidente fue turnada a una comisión que se creó es profeso para eso, que se llama la Comisión Político-Electoral y a puntos constitucionales. Pero hay otras 9, te decía, propuestas de reforma constitucional en materia electoral que han sido turnadas nada más a puntos constitucionales. Vamos a tener que ponernos de acuerdo en las dos comisiones para dictaminar de forma conjunta, de una parte unas, de otra parte otras. Claro, ya queda menos tiempo del gobierno federal y también de lo que es la Diputación Federal. En este transitar, ¿hay temas pendientes que se tengan que salir antes de que acabe la administración? La Guardia Nacional. Una de las cosas que entrampa las decisiones del Ejecutivo es la imposibilidad de contar con fuerzas armadas que puedan hacer servicio de policía a la ciudadanía. No hay otra... Que significa mucho mayor capacitación en el... Prácticamente no hay policías confiables en el país. Sí. Es un problema. Salvo uno que otro municipio, salvo una que otra corporación. Pero a la hora que llegó el presidente se dio cuenta que no podía regresar al ejército a los cuarteles. No hay otra institución confiable
a la que se le puedan encargar tareas de vigilancia, de preservación, de protección que al Ejército o a la Marina. Tienen disciplina, tienen orden, tienen capacitación, tienen adiestramiento, tienen armamento, tienen recursos, tienen estudios, tienen organización. Y son menos contaminantes, menos propensos a la contaminación de la corrupción. Entonces, ¿qué hacer? Dice el presidente, si dejamos la Guardia Nacional como una policía civil, va a pasar lo que sucedió con la Policía Federal. Al rato llegará otro gobierno, llegarán otras personas, otros directores, la van a manosear y va a perder su disciplina, su institucionalidad, su condición de incorruptible. Si se la dejamos al ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, le va a servir a todos los gobernadores, a todos los gobiernos locales, y la vamos a proteger de futuros problemas que distorsionen su organización y su funcionamiento. Esa es la propuesta del presidente. Y bueno, no hay que decir que no de entrada ni sí de entrada. Vamos a poner en la mesa de discutirla. El lunes va a haber una reunión de varios diputados, me invitaron con la secretaria de Seguridad Pública nacional, por cierto, potosina, Rosa Isela Rodríguez, sí, de Valles. Y será muy interesante lo que vayamos a intercambiar con ella. Si platicamos el lunes o el martes por teléfono, te diré qué cosas que puedan ser publicables. Claro. Una de las razones por la que la oposición se niega a este tema de la militarización, digamos, de lo que es la Guardia, que es como los llaman ellos al menos, es el tema de derechos humanos. ¿Cree que puede existir un problema así? Yo creo que son más respetuosos a esta altura los soldados que los policías de los derechos humanos. Lo creo. Los soldados tienen la disciplina para comportarse de una manera, hasta para aguantarse y no responderle una... Que ya lo hemos visto en algunos estados de la República. Tienen esa disciplina, se contienen, porque están formados de manera militar. Los policías civiles no. A ver, que los insulten, que los injurien, que los apedren, se van encima. Y se detienen un poco si hay un teléfono celular como cámara, pero si no, si nadie los ve, cuidado con ellos. Creo que es más confiable hoy por hoy en ese sentido. Yo también era una opinión contraria. Bueno, pues, ¿qué están haciendo el ejército afuera? Pues no, ahora tiene permiso constitucional hoy el ejército y la marina para hacer funciones de seguridad pública, porque cuando se creó la Guardia Nacional, se le dio en un transitorio permiso al Ejecutivo para que utilizara el ejército de la Marina y a la Guardia Nacional durante 5 años. A partir del año 19, entonces hasta el año 24 puede, con la actual regla constitucional, estar funcionando como está funcionando el Ejército y la Marina, y desde luego como está la Guardia Nacional. Creo que deberá prorrogarse eso hasta que no tengamos una Guardia Nacional que sea una gran policía civil y que con la disciplina paramilitar se preserve, se proteja, se blinde pues del mal funcionamiento, de distorsiones y, repito, de corrupciones. Sí. Hoy por hoy hay una gran Guardia Nacional que tiene cuarteles en todos los estados del país. La Policía Federal no, era itinerante, se veía un problema en un lugar, la mandaban allá y llegaba y se hospedaba como podía en los hoteles y salía sin pagar. Problemas de esos, muy... Pero la Guardia Nacional va a tener 500 cuarteles el año 24. Pero entonces, ¿son iniciativas que van a avanzar? Yo creo que parcial, sustantivamente sí van a avanzar. Ya la oposición lanzó amenazas de nada. Están enojados la oposición porque no estaban acostumbrados a que un presidente les contestara. Igual que los medios de comunicación. No conozco a ningún periodista, lo digo con respeto para todos, que esté de acuerdo en que le esté contestando el político o el gobernante. Pero este presidente sí, y hasta tiene un canal de televisión para eso, para estarles contestando todos los días. Y están muy enojados más bien por lo que dice que por lo que hace. Y si hay un tercio del país que desaprueba al presidente, es más bien por lo que dice en las mañaneras que por lo que hace. Lo que está haciendo, pues yo creo que lo aprueba la gran mayoría. Por ejemplo, la constitucionalización de los programas sociales es algo importantísimo. No es cierto que son electoreros. Por ejemplo, el más ejemplar programa social, que es el de los ancianos, pues ese es universal, es para todos. Vaya y cóbrelo. Usted, señor de 65 años, y vote por el PAN si quiere. Sin embargo, hay críticas que pudieran sonar
pues fuertes, como tiene que ver la de el haber quitado lo que son las guardias, Las guarderías. las guarderías, las estancias infantiles, que es un tema que movió a muchísima gente y que también le valió muchísimas críticas al presidente. Mediáticamente, Adrián. Lo que había Aquí ahí- sí vivimos una parte incluso de manifestaciones por estas cuestiones. Bueno, sí, ¿y sabe quién las prohijaba? Los dueños de las casas que tenían como negocio una guardería infantil con una nómina de 40 cuando había nada más 20 niños. Aquí en San Luis no pasaba eso, quizás en otros lados, pero aquí en San Luis digamos que era difícil. En todos lados, en unos más que en otros menos. Y lo que se afecta, siguen las Pero nunca guarderías, hubo. siguen las ¿Por qué no guarderías castigar? del ISSSTE Pero ¿por qué y no las guarderías castigarse? ¿Por qué no castigarse mejor a esas en lugar de. Ojalá y pudiéramos encerrar a todos los que deberían estar encerrados. Qué difícil es ahora sancionar. Entre el amparo y el nuevo procedimiento de sancionador penal, es bastante difícil comprobar la responsabilidad de una persona, acreditarla, y a sancionarlo, y más si es el asunto penal, detenerlo en la cárcel. Los jueces de amparo sueltan a todos, caray, Y aún así tenemos las cárceles con sobrepoblación. y aún así están con sobrepoblación. Difícil. Licenciado. Esos son temas muy importantes. Claro, ¿Cuál claro. otro puede haber? Bueno, pues lo electoral, la Guardia Nacional, algunas modificaciones al esquema de control constitucional, como el que mencionaba hace un momento yo, el presupuesto que siga dirigiéndose a educación, a salud y a los programas sociales. Eso es fundamental. Claro, el asegurar que llegue. Asegurar que sin intermediación, sin desviación de dinero, llegue A quien debe a llegar. sus Claro. destinatarios necesitados. Claro. Licenciado, diputado federal, Juan Ramiro Robledo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Contrario. Ojalá esté aquí pronto. Sabemos que trae muchísimos Yo creo- temas. Es de las comisiones que más Sí. temas trae, ¿no? Pues si no estoy aquí puede ser por teléfono. Claro, Yo con gusto claro. y le informo a los potosinos por conducto de ustedes, que son un medio muy visto, muy leído. A mi casa me lo manda Teófilo y a mi esposa le gusta mucho el plan informativo. Ella lo ve en papel porque somos de la generación predigital. Y a nosotros, Vamos a nosotros nos gusta mucho escucharlo también, digo. Siempre tiene temas interesantes que tratar, como este que nos hablaba. Y ojalá que esté aquí pronto. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Y gracias a ustedes que nos escucharon. Quédense en nuestras redes sociales y no olvide consultar también nuestro periódico impreso. Nos vemos en la próxima.